Buenas noches, bienvenidos a este segundo ciclo de Zona Desconocida por aquí por Canal U, en donde vamos a estar compartiendo varios temas de investigación con fenómenos paranormales, fenómenos esotéricos, investigaciones que tienen que ver también muchas veces con conspiraciones. Todo aquello que nosotros denominamos la otra realidad, en donde usted va a encontrar información que tal vez no encuentre en otros medios, en otros lugares, tal vez con información bastante más alternativa. Hoy vamos a estar hablando acerca de un fenómeno que, cuando hablamos de fenómenos paranormales, muchas veces coincidimos en que se trata de uno de esos que se nos viene a la mente, el Triángulo de las Bermudas, una zona geográfica en donde han ocurrido varias cosas realmente extrañas. Hoy vamos a tratar de entender cuál es la cronología de los hechos, qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó realmente, por qué se dice que es un lugar en donde hay tantos fenómenos paranormales. Hoy, en Zona Desconocida, vamos a estar hablando de los hechos sobre el Triángulo de las Bermudas. Bueno, como decíamos, hoy vamos a estar compartiendo un tema realmente sorprendente. Como decimos, muchos hemos escuchado hablar acerca del Triángulo de las Bermudas, pero no conocemos mucho qué es lo que ocurrió. Hoy vamos a intentar compartir con ustedes la secuencia de hechos, justamente los hechos más relevantes, cuáles son los casos que dieron nombre justamente a este fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Para eso vamos a empezar a ver algunas introducciones, algunos informes. Mucho tiene que ver con el famoso vuelo 19. Hoy vamos a estar tratando de entender cuál fue el vuelo 19, que tal vez sea el hecho más enigmático que acompaña al fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Pero hay unos cuantos autores, investigadores, que se han dedicado a tratar el tema. Uno de ellos vamos a empezar a ver también en este informe, apellidado Quasar, ¿sí? Ahora, hay muchos informes, muchas investigaciones, pero tal vez muy pocos documentales. Hay un documental en el cual nos vamos a apoyar, hecho por la cadena Sci-Fi, el canal Sci-Fi, en donde llegó a reunir una gran cantidad de hechos que vamos a compartir con ustedes. Entonces vamos a ver el primer informe y después continuamos. El elemento esencial de la historia, 5 aviones lanzatorpedos Navy Avenger, los aparatos que habían probado ser letales contra los japoneses en la campaña del Pacífico. Pero ese día, los aviones tenían una misión pacífica, un vuelo de entrenamiento rutinario que los haría pasar sobre una parte de lo que hoy se llama el Triángulo de las Bermudas. Lamentablemente, ni esos aviones ni otro que se envió en su busca lograron regresar. En transmisiones radiales esporádicas, recibidas antes de que los aviones desaparecieran, el líder del escuadrón dijo que sus brújulas se habían vuelto locas. Más adelante vamos a ver en detalle cuál es ese famoso vuelo 19, ¿no? Vamos a ver la cronología justamente de esa situación. Hace pocos días apareció una noticia que se viralizó rápidamente diciendo que se encontró un barco, una nave en alta mar justamente,
que correspondería a un barco cubano que habría salido justamente de La Habana en 1925 y se encontró recientemente. Ahora, cuando se encontró curiosamente vacío, con obviamente muchos rasgos de deterioro, ese deterioro lógico de tantos años, estamos hablando de 1925, y rápidamente se relacionó este hecho justamente con el fenómeno del Triángulo de las Bermudas. Este carguero Cotopaxi, este barco, un barco de gran porte, justamente desapareció en situación muy curiosa, al igual que muchos de los barcos que desaparecieron en el Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas que tiene este nombre por una razón. Vamos a ver cuál sería la razón por la cual se denomina el Triángulo de las Bermudas. Lo vemos en este pequeño informe. El término Triángulo de las Bermudas fue acuñado en 1964 por el escritor Vincent Gaddis. Desde entonces se le ha llamado de muchas formas, incluyendo el Triángulo del Diablo y el Triángulo de la Muerte. Gaddis definió el triángulo como la zona entre la costa de Florida, Puerto Rico y Bermuda. Pero ahora los historiadores dicen que los fenómenos tipo triángulo ocurren en una zona mucho más amplia que cubre 1.500.000 millas cuadradas y comprende toda la costa este de Florida. Por esto es que se denomina el Triángulo de las Bermudas. Es un triángulo imaginario justamente entre esas zonas geográficas. Ahora, como decíamos, el Triángulo de las Bermudas comenzó a tener mucha fama, ¿sí?, de lugar místico, esotérico, con fenómenos realmente paranormales y llamativos, a partir de un hecho en específico, más allá de que ya vienen sucediendo este tipo de situaciones. Pero hubo uno que se publicitó de alguna manera, que fue difundido a nivel mundial. Es el caso del vuelo 19. Vuelo 19 que, como decíamos, es el ícono justamente del Triángulo de las Bermudas. Resulta que el 5 de diciembre de 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial, fíjense, vamos a situarnos en la posición, en el lugar, los avances militares habían sido significativos en Estados Unidos, se tenía mucho control, mucho cuidado y mucho entrenamiento. Y justamente el vuelo 19, que se trataba justamente de un vuelo de entrenamiento rutinario, según lo que cuentan justamente las autoridades militares, salen 5 aviones a hacer un vuelo en triángulo, justamente, curiosamente, hacia un grupo de islas en donde dan una vuelta, pasan por otra zona y vuelven a la base. En intermedio tienen que bombardear un barco ya hundido, o sea, ya un naufragio ya hecho en la zona donde hay unas pequeñas islas, hacen un bombardeo de entrenamiento, después vuelven a la base. Lo curioso es que cuando están haciendo ese vuelo que venían haciendo muchas veces, insisto, era algo rutinario, de repente pierden contacto y empiezan los hechos misteriosos. Al desaparecer este grupo de 5 aviones, sale una nave, otro avión muy grande de rescate especializado, militar, insistimos, con mucho entrenamiento, a buscarlo. Y ese también desaparece. Vamos a verlo en este informe. Este es el Flying Boat, que desapareció misteriosamente con una tripulación de 13 hombres de los radares de la Marina solo 20 minutos después de despegar. En el mismo momento en que el avión desapareció del radar de la Marina, un buque petrolero que estaba en esa zona informó sobre una bola de fuego en el cielo. En la costa, testigos reportaron un extraño brillo verdoso en alta mar. 90 minutos después de ver la explosión, el petrolero Gaines Mill informó haber encontrado una película aceitosa en el agua, pero sin restos ni sobrevivientes. ¿Explotó el Martin Mariner en el aire en forma espontánea? En ese caso, ¿dónde estaban los restos? ¿O alguna distorsión espaciotemporal se lo tragó en su totalidad? ¿Y qué hay del vuelo 19, los 5 Avengers, que desaparecieron un poco antes esa misma noche? En la película Encuentros cercanos del tercer tipo de Steven Spielberg, la tripulación del vuelo 19 regresa a la Tierra a bordo de una nave alienígena. ¿Es solo fantasía hollywoodense? Teniente, bienvenido a casa.
Allí pasan cosas que realmente no conocemos. Y no tengo respuestas. Pero David White sabe un par de cosas sobre el vuelo desaparecido que se ha convertido en la esencia del enigma del Triángulo de las Bermudas. En 1945, White era instructor de vuelo en la Estación Aérea de la Marina en Fort Lauderdale. 20 TNS, sobrevolando. A menudo volaba la misma ruta de entrenamiento con el mismo tipo de avión Avenger que desapareció. Esos vuelos salían todos los días. Era uno de los 3 o 4 vuelos de entrenamiento que teníamos. Era algo bastante simple, sin problemas. Es una sencilla ruta de 3 puntos. Los aviones salen de Fort Lauderdale, llevan a cabo una prueba de bombardeo en un viejo naufragio en las afueras de Hens and Chicken Shoals, en las Bahamas, y siguen hacia el este. En el Cayo Great Stirrup, los pilotos deben girar hacia el noroeste, cruzar la isla de Gran Bahama y luego regresar a casa después de pasar el Cayo Great Sail. Si todo sale bien, el vuelo demora unas 2 horas 30 minutos. Todos tenían sus salas y esta base era lo que se llamaba una base de entrenamiento y operaciones donde los pilotos recibían los últimos entrenamientos de vuelo antes de terminar e ingresar a la flota. Pero algo resultó terriblemente mal en el vuelo 19. A los 90 minutos de iniciado el vuelo, Charles Taylor, el instructor de vuelo, cree que no está donde debe estar. Sería muy extraño que un piloto con tanto entrenamiento se perdiera en un vuelo a las Bahamas. No recuerdo que nunca antes una cosa así haya sucedido. Según la transcripción oficial, Taylor informó por radio que su brújula no funcionaba y que creía que había dirigido el vuelo 19 fuera de curso. No sé dónde estamos. Creo que nos perdimos. Revisa tu brújula. Lo que no está claro es si la brújula de los otros pilotos indicaba lo mismo. ¿Por qué los otros 4 pilotos no le dijeron que sí estaban en curso? ¿Por qué simplemente lo siguieron? Ese es el misterio. Un misterio aún mayor es por qué nadie podía ver el vuelo 19 en el radar. Sea como fuere, la voz de Taylor se oye a través de la estática de las transmisiones radiales intermitentes y es obvio que está perdido. Estoy en Los Cayos, pero no sé en qué parte. Y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale. A las 4:26 p.m., la hora en que debía estar aterrizando, el vuelo 19 está en serios problemas. Con solo 1 hora más de luz diurna y 2 horas de combustible, hay desacuerdo entre los pilotos sobre qué dirección tomar. Si fuéramos al oeste, llegaríamos a casa. Taylor cree que está en Los Cayos y quiere dirigirse al noroeste, donde piensa que está la península de Florida. Pero uno de sus pilotos, el capitán de marina Edward Powers, que en realidad tiene un rango mayor que Taylor, cree que los aviones están donde deben estar, en las Bahamas. Powers quiere ir al oeste. Al parecer, en ese momento hubo un desacuerdo entre Powers y Taylor. Pocos minutos después fueron al este y oímos cómo Taylor se quejaba de que no fueron lo bastante al este. Es posible que Powers, por su propia iniciativa, los hiciera girar al oeste y asumiera el mando del vuelo. A las 5:19 p.m., con la luz del día debilitándose y sin tener tierra a la vista, se escucha a Taylor indicando al vuelo 19 que se prepare para amarizar. Cuando el primer hombre llegue a los 35 litros de combustible, aterrizaremos todos juntos en el agua. ¿Lo tienen claro? A las 7:04 p.m., los cielos sobre el Atlántico están totalmente negros y se acerca un frente de mal tiempo. Al final, se escucha a Joseph Bossy, otro piloto del vuelo 19. Es muy breve y apenas audible. Foxtrot a 3, Foxtrot a 3, Foxtrot a 3, a Foxtrot a 28. Es lo último que se escucha del vuelo 19. A la mañana siguiente, muy temprano, David White participa en la mayor operación de rescate por aire y por mar de la historia de la Marina. No solo se ha perdido un escuadrón de bombarderos torpederos con sus tripulaciones, sino que increíblemente también se perdió un avión de rescate muy grande que salió en busca de los bombarderos. El último avión, el de rescate, llevaba 13 tripulantes.
Nos sorprendió mucho no encontrar ningún rastro, ni restos de ninguna especie. Ciertamente esperábamos encontrar a alguien en el agua. Cada tripulante llevaba un salvavidas y en cada avión había un bote para 3 hombres. Después de 4 días, la búsqueda se suspende y 27 marinos son registrados oficialmente como perdidos en el mar. ¿Pero lo están? 3 semanas después de la suspensión de la búsqueda, la familia de uno de los tripulantes recibe un misterioso telegrama que solo profundiza el enigma. Realmente asombroso este caso y la verdad uno se pregunta qué pudo haber sucedido con militares con tanta experiencia, insisto, en un periodo en donde era el entrenamiento continuo, rutinario, estaban muy bien entrenados, tenían mucha capacidad para entender, para discernir, para visualizar qué es lo que estaba ocurriendo. No coincidían entre ellos cuando justamente veíamos en este informe cuando empezaron a ver esas anomalías. Obviamente que no se ponían de acuerdo porque realmente se sentían desesperados. Para que 5 militares tan preparados, haciendo un trabajo rutinario, se sientan tan desesperados, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que les pasó? ¿No? Ahora, tampoco este hecho es un hecho aislado, como decíamos, ¿no? El Triángulo de las Bermudas es famoso por una sucesión de situaciones. Veíamos hace poco que ya Colón, muchos conquistadores, inclusive españoles, portugueses, ingleses también, habían mencionado y reportado y dejando registro de hechos realmente extraños en esa zona. De hecho, en la actualidad, las aerolíneas comerciales evitan esa zona, evitan las zonas de mayores antecedentes justamente de este tipo de situaciones. Ahora, decimos que hay otros casos. Esos otros casos son unos cuantos, pero como decíamos en este documental hecho por la cadena Sci-Fi, se seleccionaron algunos que vamos a mencionar a continuación y vamos a ver que son realmente sorprendentes, como el caso del vuelo 19. Vamos a ver. Algunos calculan que aquí han desaparecido unos 1000 barcos y aviones junto con 8000 víctimas sin dejar rastros. Entre ellas, la tripulación del USS Cyclops en 1918. Simplemente desaparecieron 309 hombres. Y no hubo evidencia de algún motín o de que muchos marineros aparecieran en otros lugares. El carguero Marine Sulphur Queen en 1963 y el Silvia Osa en 1976. Sea lo que le pasó a esos barcos, fue increíblemente destructor. Los destruyó sin dejar sobrevivientes. En 1980, el carguero Poet también desapareció sin dejar rastros. Un barco de 170 metros que no llevaba nada más peligroso que mucho maíz y desapareció al norte de Bermuda sin dejar señal de socorro. Algunos desechan estas desapariciones como probables errores humanos en una época en que no existían equipos satelitales de alta tecnología. Pero el hecho es que en el Triángulo las naves desaparecen con una frecuencia perturbadora, sin advertencia y sin dejar rastros. Todavía desaparecen botes pequeños, 12 a 20 por año. Entre los años 2000 y 2001 desaparecieron 2 barcos gemelos en el Caribe. La Guardia Costera de Estados Unidos en Miami está consciente de los peligros de este vasto océano abierto que constituye el Triángulo de las Bermudas. Solo la estación de Miami es responsable del 20% de las misiones de búsqueda y rescate de todo el país. La Guardia Costera no acepta el mito del Triángulo de las Bermudas. El océano es un medio ambiente peligroso. Si se comete un error, se paga por ello. Hay un sinnúmero de factores que contribuyen a la pérdida de embarcaciones y aviones aquí y en cualquier parte de los océanos. Pero según historiadores como Cuizar, el error humano no puede explicar todas las extrañas desapariciones ocurridas en el Triángulo. La región y el enigma son reales. Desaparecen muchos barcos y aviones. En algunos casos desaparecen por razones muy poco usuales. En 1978, un pequeño avión charter que volaba de Fort Lauderdale a La Habana desaparece del radar. En 1954, desaparece un vuelo especial de la Marina que llevaba a 44 pasajeros y la tripulación a las Azores. En la declaración de carga aparecen 11 chalecos salvavidas y 5 botes de goma a bordo. El equipaje nunca se encontró. Eso ocurre con
bastante frecuencia. Incluso Charles Lindbergh pasó por una situación de peligro en el Triángulo. En 1928, un año después de cruzar solo el Atlántico, Lindbergh emprendió un vuelo nocturno de La Habana a St. Louis. Según artículos publicados al respecto, en algún lugar sobre los estrechos de Florida, la brújula de Lindbergh comenzó a girar para todos lados y al amanecer, su avión ya se ha desviado mucho de su curso y va mar afuera. Bueno, veíamos en este caso que estos hechos realmente son tan sorprendentes como el vuelo 19, tal vez con otros ingredientes que lo hacen tal vez diferente, no están implicados muchos militares, pero sí son realmente extraños estos casos. Muchos empiezan a teorizar, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder acá en el Triángulo de las Bermudas? ¿Por qué ocurren estas cosas? Algunos en estos hechos hablan de fenómeno ovni, otros de civilizaciones antiguas, otros tienen que ver con hechos más naturales o empiezan a teorizar con posibles hechos explicables. Lo cierto es que en el próximo bloque vamos a estar hablando acerca de por qué es que se lo relaciona también con el fenómeno ovni. Más allá de que cuando hay un fenómeno paranormal o hecho misterioso, enseguida siempre hay alguien que lo quiere relacionar con el tema extraterrestre, ovni. En este caso, en el próximo bloque vamos a empezar a hablar de los hechos y las situaciones que pueden tener contacto con el fenómeno ovni, y también vamos a hablar de la posibilidad de que esto suceda porque hay una civilización antigua sumergida que pudo haber dejado algún tipo de remanente para que provoque esto. Ya venimos y seguimos con Zona Desconocida. Seguimos en Zona Desconocida, estamos hablando acerca del Triángulo de las Bermudas, pero antes les quiero recordar que ustedes se pueden comunicar con nosotros. Agradecemos a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Al final de este programa vamos a estar repasando algunas comunicaciones que nos están compartiendo ustedes con algunos temas que nos proponen, que les reiteramos, pueden proponernos temas. Si ustedes se pierden este capítulo o los capítulos que se estrenan en Canal U los jueves a las 22 horas, también los pueden encontrar, además de las repeticiones del canal, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Zona Desconocida justamente, ¿sí? Como decíamos, estamos hablando de el Triángulo de las Bermudas, uno de esos hechos paranormales de investigación que más han llamado la atención y siguen llamando la atención a lo largo de la historia. Hemos hablado de el vuelo 19, sobre todo, hemos hablado también de algunos otros hechos. Pero hablando justamente de las posibles teorías que expliquen qué es lo que sucede, esta serie de hechos que suceden justamente en el triángulo o en esta zona geográfica denominada el Triángulo de las Bermudas, hay algunos que teorizan con la posibilidad de que se trate simplemente de hechos explicables a través de las condiciones climáticas que son bastante extrañas y de alguna u otra manera anómalas también en esa zona. Vamos a ver qué es lo que nos dice esta parte de este informe. Partes del triángulo son increíblemente profundas. Al norte de Puerto Rico está la fosa de Puerto Rico. Aquí, la profundidad alcanza más de 9.000 metros, el punto más profundo de todo el océano Atlántico. Justo frente a la isla Andros, en las Bahamas, se encuentra lo que se llama la lengua del océano. La profundidad del agua cambia de pronto de ser solo unos cientos de metros a miles de metros. Esta caída profunda es un cambio drástico comparado con el resto del Banco de las Bahamas, que es extremadamente poco profundo. Esto crea un patrón muy particular en el clima y en las olas. En esta suerte de zona limitada que es casi como un cañón, los patrones del agua y las condiciones de las olas son bastante extraños. Hans Graver es un oceanógrafo de la Universidad de Miami que se especializa en olas gigantes. Las olas gigantes son olas enormes que desafían el patrón de las olas de la superficie en un determinado momento. Pueden ser peligrosas y alcanzar hasta 36 metros de altura. Graver cree que las olas gigantes pueden ser la causa de muchas desapariciones de barcos. A menudo vienen sin previo aviso. Aparecen de pronto. Pueden romper totalmente el casco de un barco y a veces
pueden quebrar un barco en dos o incluso en algunos casos empujarlo debajo del agua. Si hay alguien en la cubierta, no creo que haya muchas esperanzas de encontrar a esa persona nuevamente. En la primavera de 2005, los pasajeros del Norwegian Dawn, un enorme crucero que viajaba de las Bahamas a Nueva York, experimentaron el terror de una ola gigante. De la nada, una ola de 21 metros golpeó el barco. Hubo pasajeros heridos, ventanas rotas y 62 cabinas inundadas. Uno de los peligros inesperados del Triángulo son las olas gigantes. Condiciones climáticas peligrosamente engañosas es otro. Pueden cambiar muy rápidamente, incluso en una hora, en especial en el verano. De pronto, pueden haber tormentas eléctricas o borrascas. En esta región hay un promedio de 5 huracanes al año. También hay trombas de agua, como esta que está en el agua detrás de esas casas en el sur de Florida, que pueden surgir de la nada. Estos tornados sobre el agua pueden succionar y escupir lo que encuentren en su camino. Estas condiciones climáticas que sí realmente son naturalmente extrañas, son fuertes, son condiciones que son peligrosas inclusive para cualquier navegante o inclusive también para las aeronaves, ¿no? Pero esas anomalías a las cuales hemos referido no se explican muchas de ellas a través justamente del clima, ¿no? Por ejemplo, las extrañas luces que muchas veces se reportan en el cielo, en la zona del Triángulo de las Bermudas, ni tampoco la desorientación de los aviones cuando empiezan a fallar sus instrumental. Si hay una tormenta, si hay una marea, si hay una zona profunda, en las profundidades justamente del mar, no tiene nada que ver con justamente la posibilidad de que el avión se desoriente, mucho menos que fallen sus instrumentos, ¿no? Por lo tanto, esta teoría de que todo podría ser explicable por el mar, las corrientes, los huracanes o esas condiciones anómalas climáticas parece no convencer del todo, ¿no? Pero además de estas situaciones que hemos visto, se ven cosas en el cielo muchas veces, ¿no? Este es el caso de dos veleros, de dos navegantes en un velero justamente que en cierto momento vieron algo muy extraño en el cielo, que ni siquiera se trataba de un objeto, se trataba de algo así como una especie de portal que se empezó como a crear frente a sus ojos, ¿no? Evidentemente esto es muy extraño, pero vamos a ver cómo es que lo cuentan ellos. Después de ver lo que vi, creo que hay algo en el misterio del Triángulo de las Bermudas. Doug Gurdon y Paul Vance tuvieron un encuentro cercano con fuerzas misteriosas en el Triángulo. En junio de 2001, iban en un velero rumbo a las Bahamas desde Florida. Acababa de anochecer cuando comenzó su experiencia transformadora. Estábamos como a unos 25 kilómetros de la costa. Yo estaba mirando el cielo y todos los aviones que iban hacia Miami. Miré una luz en particular, vi que cruzaba el cielo y luego se detenía. Lo que sucedió después fue que la nube y la luz se convirtieron lentamente en una niebla que giraba y comenzó a hacerlo muy despacio. Yo estaba totalmente asombrado. Era algo que nunca antes había visto. Se quedó allí brillando unos 2 o 3 minutos, girando. Pero fue como si esa luz llegara a una posición predeterminada. Y la nube que se formó debajo de ella era casi como una puerta. Después la luz pasó por esa puerta o pasaje. Luego, las cosas se pusieron aún peor. El único motor de la nave, el que estaban usando para cruzar la corriente del Golfo, comenzó a fallar. Cuando vimos la luz y terminó de disiparse, tuvimos problemas con el motor. Sin motor, Vance y Gurdon tuvieron que regresar navegando a Florida en medio de la noche. Estaban estremecidos por lo que vieron acechando en el cielo sobre el Triángulo y aliviados de haber escapado. Dije una pequeña oración. Realmente fue algo muy impresionante de ver. Quería que Dios me perdonara una vez más. ¿Fue un ovni?
Hace siglos que se sabe de informes sobre luces extrañas en este lugar. ¿Recuerdan las luces que vio Colón la víspera del descubrimiento del Nuevo Mundo? ¿Es posible que visitantes de otra galaxia vinieran al Triángulo incluso entonces? Vi algo muy parecido en otra ocasión. El piloto Bruce Gernon tuvo una experiencia con un ovni mientras volaba su avión por las costas de Florida. Tenía la forma de un platillo. Era enorme y realmente brillaba mucho. De pronto se dirigió directo a nosotros a una velocidad asombrosa. Yo creí que íbamos a chocar. Yo estaba diciendo mi última oración mientras giraba a la izquierda lo más rápido que podía hacerlo. Luego, cuando miré hacia atrás, después de girar ya no estaba. Uno de los atisbos más perturbadores de ovnis ocurrió justo en las afueras de la costa de Puerto Rico en 1980. En tierra recibieron la señal de un piloto. Vamos desde Santo Domingo a San Juan Internacional, pero encontramos un objeto extraño que nos ha hecho cambiar de curso 3 veces. En este momento está justo frente a nosotros, a la 1. Se llamaba José Maldonado Torres. Habló de un objeto extraño que acosaba a su avión y que lo hizo cambiar 3 veces de rumbo. Y pedía socorro. ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Hay mucha neblina! Es obvio que estaba bastante desesperado. Desapareció después de su última comunicación. Unos minutos después aparece otro punto en la pantalla, que iba en otra dirección sin transpondedor de ningún tipo y que luego también desapareció en la pantalla. ¿Tienen los ovnis algo que ver con las desapariciones que ocurren aquí? Ese es solo uno de los muchos misterios del Triángulo. Realmente extraño esto que vivían estos navegantes y estos hechos que directamente están relacionados con ovnis. Ovnis desde el momento en que son objetos voladores no identificados. Esto lo aclaro, lo volvemos a aclarar como tantas veces porque muchos relacionan ovni con extraterrestre y no es el caso, ¿no? O sea, no es el caso en que cualquier denominación ovni significa extraterrestre. OVNI es una sigla que justamente significa eso. Ahora, por estas situaciones que veíamos es que se lo relaciona también muchas veces con el fenómeno ovni y por lo tanto muchos ya directamente lo empiezan a relacionar con temas extraterrestres. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí es cierto que estos fenómenos que veíamos recientemente son posiblemente extraños para lo que es la Tierra en general, la historia de la tecnología, la historia justamente de los fenómenos conocidos por el ser humano. Pero muchos de estos eventos tal vez estén relacionados con algo que también es motivo de estudio, anomalías electromagnéticas. Esto que veíamos recientemente, tal vez esto que se abría en el cielo, tal vez corresponda justamente a estas anomalías electromagnéticas, pero también han sucedido casos que son directamente relacionados con este tipo de fallas. Vamos a verlos. ¿Hay algo en la región del Triángulo? ¿Algo respecto a su ubicación en el planeta, las condiciones climáticas, la humedad que puede causar las descargas eléctricas, algo debajo del mar? Pero, ¿qué podría ser? La ciencia no tiene una explicación sobre los fenómenos que le ocurren aquí a gente como Krista Brown, una instructora de buceo en Bimini. En ocasiones mi esposo y yo hemos estado en una embarcación con una brújula y un GPS y la lectura de ambos ha sido muy diferente. Un aparato dice que vayas 25 grados hacia una dirección y el otro que vayas 25 grados en la otra. ¿Hay alguna fuerza o alguna energía o algo en esa zona que impide que ambos se alineen? William Kittinger, el controlador de tráfico aéreo, que vio cómo un avión desaparecía, también ha experimentado desviaciones electromagnéticas como piloto. Cuando salía de Gran Anagua para llegar a Puerto Príncipe, me parece que iba a una altura de 1800 metros. Mi brújula comenzó a girar. Nunca había visto una brújula hacer algo así. Duró aproximadamente unos 5 o 10 minutos o algo así. Kittinger tenía una brújula electrónica que seguía funcionando, pero otros pilotos no tienen tanta suerte. Los recuerdos de desviaciones magnéticas todavía asustan a la piloto Carrie Trantham, años después de un vuelo aterrador. Una tarde iba volando sola a Cayo Hueso y esperaba que el vuelo fuera tranquilo. Las nubes estaban muy arriba
y pensé que todo saldría perfectamente. Pero de pronto fue como si una manta cayera sobre mi avión y quedé totalmente a oscuras. De repente, ya no estaba segura de lo que estaba haciendo el avión. Perdí el control. Los instrumentos de Carrie estaban totalmente erráticos. No tenía horizonte ni forma alguna de navegar. Estaba en medio de lo que parecía una gruesa niebla. No sabía si iba cabeza arriba o cabeza abajo, o si iba al norte o al sur. Pensé que iba a morir. Logra nivelar las alas e intenta llamar al control aéreo local para pedir ayuda, pero incluso la radio, inexplicablemente, ha dejado de funcionar. Traté de contactar la frecuencia radial que me habían dado antes de que eso pasara. No había hablado con ese controlador aéreo, así que intenté contactarlo, pero no tuve respuesta. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, aparecen las luces de Miami. Los instrumentos comienzan a funcionar otra vez y logra navegar hacia casa. ¿Quedó Carrie Trantham envuelta en alguna clase de niebla extraña? Krista Brown, la instructora de buceo en Bimini, dice que ella ha visto una niebla extraña sobre el agua. Nos habíamos adentrado casi 2 kilómetros en el mar cuando una niebla cubrió la nave. Apareció de improviso, como una nube, y simplemente nos rodeó por completo. Fue muy desorientador, porque no sabíamos hacia dónde íbamos. No podíamos ver ningún hito terrestre. La niebla se crea sobre el agua cuando ésta está más caliente que el aire. Pero Krista dice que las condiciones no eran esas. Fue aterrador. En serio, fue muy extraño. ¿Tiene esa niebla un componente electromagnético? ¿Podrían las desviaciones magnéticas ser la clave del misterio del vuelo 19? ¿Podrá nuestro vuelo en el Avenger darnos la respuesta? Posiblemente por ahí empiece a haber algún tipo de explicación tal vez más aceptada, ¿no? Que tenga que ver con el electromagnetismo. Hay un investigador quien le sucedió por ser piloto justamente un fenómeno extraño, que a partir de ahí empezó a investigar este tema y tratar de encontrar la causa. Esta persona determinó que podría tratarse de algo que se podría llamar algo así como niebla electrónica. Vamos a ver a continuación justamente cómo se habla de esta niebla electrónica y por qué es que se habla de esta niebla electrónica, pero también vamos a estar viendo a Michio Kaku, uno de estos científicos muy respetados a nivel mundial, que se refiere al tema Triángulo de las Bermudas, y él postula que tal vez se pueda estar tratando de los famosos agujeros de gusano, algo así como una especie de apertura espacio-temporal, pero vamos a ver qué es lo que nos dice justamente. El piloto Bruce Gernon cree que él tiene la clave del misterio del Triángulo de las Bermudas. En 1974, mientras volaba desde la isla Andros, en las Bahamas, a Miami, tuvo una experiencia tan extraña que ha pasado 30 años investigándola. Después de recorrer unos 90 kilómetros, entró en una extraña nube. Lo extraño acerca de ella fue que parecía provenir del océano mismo. No tenía base o límite para poder volar por debajo, así que tuve que penetrar en la nube. Adentro era algo inquietante. Estaba llena de electricidad, pero no había precipitaciones. Luego, Gernon dice que las nubes formaron un túnel perfectamente delineado y que quedó atrapado volando en su interior. Se formaron unas líneas extrañas que giraban lentamente en forma contraria a las manecillas del reloj. Entonces me di cuenta de que los instrumentos electrónicos no estaban funcionando bien. Incluso la brújula magnética rotaba lentamente hacia la izquierda. Nos contactamos con Miami por radio, pero ellos no pudieron localizarnos en el radar. Después de unos pocos minutos aterradores, las líneas en espiral del túnel desaparecieron repentinamente. Para su asombro, Gernon se dio cuenta de que estaba sobrevolando Miami Beach. Miré mi reloj y me di cuenta de que solo llevaba 33 minutos de vuelo. Una vez que entré en el túnel, el tiempo y el espacio comenzaron a cambiar. Experimenté un cambio espacio-temporal. Me tomó solo 3 minutos llegar hasta Miami, de modo que viajé 160 kilómetros en 3 minutos. Después de años de investigación, Gernon llegó a la conclusión de que fue rodeado por un fenómeno que él llama niebla electrónica. La niebla electrónica tiene la capacidad de fijarse
en los barcos y los aviones. Gernon dice que los pilotos pueden encontrarse repentinamente inmersos en esta niebla que se adhiere a las naves, provocando una desorientación espacial. Cree que la niebla es la causa del mal funcionamiento electromagnético y los instrumentos se vuelven locos. El piloto no tiene sentido de la dirección ni forma alguna de navegar. Además, dice que la niebla electrónica puede ser tan intensa que crea una tormenta en el tiempo, como el túnel del que apenas logró escapar. Muchos de los aviones y barcos que han desaparecido pudieron entrar en una tormenta temporal tan intensa que los desintegró. Gernon no es el único que piensa que en el triángulo ocurren distorsiones espaciotemporales. Una teoría es que el vuelo 19 viajó por un portal a otra dimensión. En términos científicos, se llama puente de Einstein-Rosen o agujero de gusano. Un agujero de gusano es un atajo, como un túnel subterráneo, que permite ir del punto A al punto B sin ir más rápido que la velocidad de la luz. Permite hacer un agujero en el espacio y básicamente tomar un atajo para alcanzar un lugar distante en el espacio y el tiempo. Michio Kaku es un físico de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Dice que las matemáticas demuestran que los agujeros de gusanos pueden existir en forma teórica, pero hasta ahora nadie, al menos en nuestro planeta, ha encontrado la forma de utilizarlos. Tenemos que abrir nuestras mentes a la posibilidad de una civilización que esté 1 millón de años más avanzada que nosotros. Una civilización grado 3 que sea capaz de utilizar las ecuaciones de Einstein para esencialmente torcer el tiempo y el espacio, con el fin de hacer un agujero en el espacio y poder utilizar la energía de un agujero de gusano. Muy interesantes y bastante lógicas estas teorías que nos están comentando estos científicos de tanto prestigio también, ¿no? Ahora, uno se pregunta, estos agujeros de gusano, estos portales, ¿a qué se deben? ¿Sí? ¿Son naturales? ¿No parecen ser naturales? ¿Por qué están ubicados en ese lugar? ¿Quiénes lo hicieron? Tal vez tenga que ver justamente con la conexión extraterrestre, o tal vez se trate de tecnología militar, experimentación militar. Esto justamente es lo que vamos a estar compartiendo con ustedes, tratando de entenderlo a partir del próximo bloque, cuando sigamos hablando acerca de el Triángulo de las Bermudas en Zona Desconocida. Ya venimos. Seguimos en Zona Desconocida a través de Canal U. Les agradecemos su compañía, también todos sus mensajes que nos llegan a través de Zona Desconocida en Facebook. Ustedes nos buscan en Facebook, nuestra página es Zona Desconocida. Ahí se pueden comunicar con mensajes privados con nosotros, nos proponen temas, nos hacen llegar material. Agradecemos profundamente a toda la gente que se comunica con nosotros y nos está enviando tantos comentarios, tantos saludos en muchos casos. Y también si se pierden estos capítulos en Canal U, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, que es Zona Desconocida. Estamos hablando acerca de el Triángulo de las Bermudas. Decíamos que tal vez todo lo que sucede aquí, más allá de las posibles explicaciones, también cuente con una gran carga de encubrimiento. ¿Encubrimiento de parte de quién? Bueno, tal vez de servicios militares o secretos norteamericanos. ¿Por qué lo decimos? Sobre todo por lo que vamos a ver a continuación, que tiene que ver con un misterioso telegrama que recibe la familia de uno de los desaparecidos en el vuelo 19. Vamos a verlo. Los agujeros de gusano pueden parecer un destino oscuro y exagerado para el vuelo 19, pero hay teorías aún más siniestras, incluyendo acusaciones de encubrimiento por parte de la Marina. Entre los que tienen sospechas se encuentra la familia de George Paonessa, un radiooperador del vuelo 19. Su sobrino Frank cree que todavía hay muchas preguntas inquietantes. No comprendo cómo, de 23 personas, no salga nada a flote. Ni siquiera un salvavidas, un trozo de fuselaje, algún tipo de equipo. No lo comprendo. 3 semanas después de la desaparición del vuelo 19, la familia Paonessa recibe un telegrama que los perturba hasta el día de hoy.
El telegrama fue enviado el 26 de diciembre a las 10:15 de la mañana. Decía, han sido mal informados, estoy vivo. Y estaba firmado Georgie. El telegrama puede ser solo una de dos cosas. Una broma de muy mal gusto o evidencia de algún tipo de conspiración de la Marina. La madre de George se convenció de que el telegrama era real por un pequeño detalle, el uso del apodo de su hijo. Ella creía que si hubiera sido enviado por otra persona, probablemente diría George. Hasta su muerte, mi tía creyó que Georgie estaba vivo. Ella pensaba que era un encubrimiento. Hay otra cosa desconcertante sobre el telegrama. Fue enviado a Joseph, el hermano de George, a una dirección que no sería de conocimiento público para cualquiera fuera de las Fuerzas Armadas. ¿Sería alguien de las leales fuerzas de la Marina tan cruel como para pensar que eso era una broma divertida? Lo que me inquieta no es solo el telegrama, sino el hecho de que en las oficinas de la Marina en Washington, D.C., conocían muy bien la dirección que tenía mi padre. Una de las razones por lo que la gente piensa que la Marina puede estar involucrada en las desapariciones inexplicables en el Triángulo se debe a AUTEC, una instalación ultra secreta de pruebas de la Marina de Estados Unidos. AUTEC significa Centro Atlántico de Evaluación y Pruebas Submarinas. Aquí se llevan a cabo ejercicios con misiles y submarinos. No creo que sea una coincidencia que las Fuerzas Armadas tengan a AUTEC aquí en el Triángulo de las Bermudas. Creo que saben mucho más de las anomalías que existen que lo que ellos admiten. Estas imágenes no autorizadas muestran la parte sobre el nivel del mar de AUTEC en la isla Andros, en las Bahamas. Está localizada solo a unos metros de la lengua del océano, donde la profundidad desciende abruptamente miles de metros. Este canal azul profundo que ven es para los submarinos. Pedimos repetidamente una entrevista con alguien de AUTEC, así como una gira por las instalaciones, pero no la concedieron. Las sospechas sobre el papel de AUTEC provienen de rumores sobre pruebas electromagnéticas ultrasecretas de la Marina llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial. Una película, El experimento de Filadelfia, basada en estos rumores, se refería a un proyecto militar secreto para hacer que los barcos desaparecieran. En la película, las pruebas salen muy mal. ¡Atrás! 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 La película se basa en un supuesto experimento en los años de 1940 llamado Proyecto Arco Iris, que era muy secreto. Probablemente fue un proyecto sin identificar durante la guerra, en el que trataron de hacer un barco invisible al radar o invisible, entre comillas, a las minas magnéticas. Al hacerlo, pudieron encontrarse con un enorme fenómeno coronal. El fenómeno coronal es otro misterio inexplicado del Triángulo. Destellos de luces de colores en el cielo, como los que se vieron en el momento en que desapareció el Mariner. ¿Podrían los barcos y los aviones entrometerse, sin saberlo, en pruebas secretas efectuadas por AUTEC? Algunos creen que AUTEC lleva a cabo operaciones clandestinas que ocultan naves secretas, incluyendo objetos submarinos sumergibles. Creo que las instalaciones de AUTEC tienen ovnis y objetos submarinos y que algunos de los fenómenos vienen de esa base. Algunas personas piensan que AUTEC es similar al Área 51 y que están experimentando con naves espaciales alienígenas que han capturado. Se prohíbe el paso y tomar fotografías. El papel de AUTEC en las pruebas electromagnéticas es desconocido, pero hay gente que confirma que los fenómenos electromagnéticos existen. Se ha hecho en laboratorios y también ha ocurrido por accidente. Se encierran campos magnéticos, lo que causa reacciones muy extrañas, incluso la desaparición de objetos metálicos. A fines de los años de 1970, el ingeniero John Hutchinson creó extraordinarios vórtices magnéticos con equipos que tenía en su apartamento. Hizo levitar objetos como esta sierra y esta escoba, así como girar platos y mover monedas. Estas son imágenes que nadie de fuera ha autenticado. Pero si es tan fuerte como parece, sugiere que la manipulación de fuerzas electromagnéticas puede tener consecuencias drásticas. Esto hace surgir nuevas preguntas sobre qué le ocurrió al vuelo 19 y quiénes estaban involucrados.
en lo personal me llama mucho la atención ese famoso telegrama que recibieron estos familiares, pero si todo se tratara simplemente de un encubrimiento, de una experimentación norteamericana, hay cosas que no coincidirían, quedarían sueltas muchas puntas. Por ejemplo, el relato de tantos conquistadores, incluyendo al propio Cristóbal Colón, que veía situaciones realmente anómalas que no veía en otras partes del mundo, ¿no? Pero bueno, en algún momento se sabrá cuánto hay de encubrimiento también en este tema, ¿no? También, cuando hablamos de encubrimiento, sabemos que siempre han habido intereses militares territoriales en toda esa zona, ¿no? Sobre todo en la época de la crisis de los misiles con Cuba, entre Estados Unidos y Cuba, ¿no? En donde quienes investigan estas cosas dicen que es posible que en esa época en donde se estaban espiando tanto los norteamericanos con los cubanos, los norteamericanos habían encontrado restos de la famosa Atlántida debajo del agua, justamente de esa zona justamente conocida como el Triángulo de las Bermudas. Esto hizo, según estos investigadores, habría hecho que los militares norteamericanos se hayan hecho de esa información y también de algunos restos que encontraron en esa ciudad. Pero sin embargo quedaron algunos remanentes que nos hacen acordar supuestamente a la famosa Atlántida que vamos a ver a continuación. Los vínculos entre la Atlántida y el Triángulo de las Bermudas tienen que ver con el concepto de que la Atlántida tenía sistemas de energía, construyó pirámides en todo el mundo, tenía una alta tecnología y que una de esas centrales está, de hecho, aquí bajo el agua, en el Triángulo de las Bermudas. Uno de los creyentes más convincentes de la Atlántida era Edgar Cayce, clarividente de fama mundial. En los años de 1930 y 1940, mucho antes de que existiera el concepto de Triángulo de las Bermudas, predijo que las primeras huellas de la Atlántida volverían a surgir en 1968 o 69, en las aguas cerca de Bimini. Décadas después de la predicción original de Cayce, un piloto que sobrevolaba las Bahamas se fijó en una hilera de rocas inusualmente simétricas en el agua que se veían muy semejante a una estructura antigua. El descubrimiento en sí mismo ya es bastante curioso, pero el lugar y el momento son asombrosos. Fue en 1969, el mismo año de la predicción de Cayce en Bimini. Creo que la carretera de Bimini es evidencia de la Atlántida, porque esas piedras no son de las Bahamas. Las trajeron de otra parte, probablemente hace 10.000 años. David Childress es escritor y experto en civilizaciones antiguas, incluyendo la Atlántida. Creo que Bimini es una de las zonas donde estaba la Atlántida, porque las Bahamas mismas constituyen un banco muy poco profundo. Los geólogos dicen que hace 10.000 años, en la época de la Atlántida, el nivel oceánico era 100 metros menor. Eso convertiría a las Bahamas en un mini continente muy parecido a lo que era la Atlántida. La gente de Bimini no está segura de si la carretera de Bimini es evidencia de la Atlántida, pero sí está segura de que en Bimini los extraños e inquietantes fenómenos del triángulo ocurren con frecuencia. En Bimini pasan cosas extrañas que no tienen explicación. Y no solo en Bimini o en las islas de Bimini Norte o Bimini Sur, sino en las aguas de sus alrededores. Suceden cosas extrañas para las que no hay explicación. Solo a 80 kilómetros de la costa este de Florida, para los navegantes, Bimini es el punto de entrada a las Bahamas. Es un destino popular para el buceo y la pesca en alta mar. Krista Brown se dedica a llevar turistas a las aguas de los alrededores. Una vez, al norte de Bimini, iba en un viaje para ver delfines y la brújula comenzó a girar en círculos. Después, encontramos delfines y la gente se zambulló en el agua y comenzó a interactuar con los animales y a nadar con ellos. Luego los delfines comenzaron a alejarse. Todos regresaron al bote para empezar a seguirlos y la brújula funcionó nuevamente. No tengo idea de lo que pasó o por qué, pero durante unos 10 minutos la brújula solo giraba. Me asusté mucho. Las desviaciones magnéticas se reportan con más frecuencia aquí que en otras partes del triángulo. Las brújulas giran o son totalmente imprecisas.
Tal vez no sea una coincidencia que uno de los lugares de control del vuelo 19 estuviera justo al norte de la isla, en Hens and Chicken Shoals, donde hicieron ejercicios de bombardeo antes de desaparecer. ¿Podrían los fantasmas de una antigua civilización propulsada por energía y cristales mágicos tener algo que ver en los misterios del Triángulo? Decidí recorrer la carretera de Bimini con David Childress para investigar. Contratamos un bote para que nos llevara en esta excursión sin precedentes y fuimos a dar una mirada a ese lugar bajo el agua. Explícame lo que la Atlántida tiene que ver con el fenómeno conocido como el Triángulo de las Bermudas. Uno de los conceptos de la Atlántida es que esta civilización que existió hace más de 10.000 años no solo construyó carreteras, puentes y ciudades portuarias, sino que también construyó pirámides gigantes y centrales de energía. Teóricamente, todo eso está bajo el agua y solo se activa en ocasiones. Cuando esas enormes centrales de energía de la Atlántida se activan, crean algunos de los fenómenos del Triángulo. Hay un cambio impresionante, anomalías energéticas. Las brújulas comienzan a girar y se vuelven locas. Las radios ya no funcionan correctamente. Incluso si miras las aguas, hasta el mismo océano se ve diferente. Es posible que estos restos que se hayan encontrado sumergidos de alguna civilización, es posible que sean de esta Atlántida tan mencionada por Platón y también por Piri Reis, este navegante turco que habría hecho un mapa detallado de cómo estaba estructurada esta civilización que según los investigadores y teóricos justamente dicen que tenía una gran tecnología, que esa tecnología se habría trasladado también a diferentes partes del planeta Tierra, y hasta hay quienes dicen que esta civilización atlante también pudo hacer viajes fuera de la Tierra. Pero más allá de eso, posiblemente, en caso de haber existido justamente en esa zona y haberse hundido, tal vez algún remanente de su tecnología es la que está provocando estos hechos en el Triángulo de las Bermudas. Triángulo de las Bermudas que hoy por lo menos pretendemos que se haya entendido un poco más por parte de ustedes. Seguramente vamos a seguir investigando sobre el tema y vamos a estar atentos a todos los hechos y situaciones que surjan justamente de esa zona y referidos a ese tema. Nosotros ahora vamos a ir a una pausa y cuando volvamos de la pausa vamos a seguir compartiendo Zona Desconocida. Vamos a compartir también algunos saludos que tienen que ver con sus propios mensajes que nos hacen llegar a través de Zona Desconocida en Facebook. Ya seguimos con Zona Desconocida. Seguimos en Zona Desconocida y ahora sobre el final queremos compartir algunos saludos que tienen que ver con su comunicación a través de Zona Desconocida en Facebook. Buscan Zona Desconocida en Facebook y quiero saludar a Lorena Migliónico de Paysandú, que nos mandó unas fotos muy interesantes que seguramente las utilicemos más adelante cuando hablemos de los elementales de la naturaleza, los duendes, las hadas. Unas fotos muy curiosas que cuando ustedes la vean se van a sorprender. También a Henry McKitchen de Salto, quien contó una experiencia muy interesante. A Tommy Prisco de Florida, que nos envió esta foto ovni que vamos a compartir con ustedes. Una foto curiosa que hemos analizado y parece ser real. Ahora la conclusión de qué tipo de objeto no lo sabemos. Es interesante también el relato o es importante el relato que nos hace Tommy justamente. Matías Langón también nos propone un tema interesante que vamos a tener en cuenta. Marcelo Díaz, que siempre nos está escribiendo continuamente, le agradecemos mucho su comunicación. Oscar Perdomo también de Silda Polié, que se ha comunicado con nosotros hablándonos acerca del programa, y un abrazo grande y un saludo también a Sarita Guerrillera, que está siempre con nosotros compartiendo mucha información y apoyando también desde ahí. Les queremos agradecer su compañía. Volvemos a estar con ustedes en Zona Desconocida el jueves a las 22 horas por Canal U. Muchas gracias.
miles de almas sin hablar, miles de estrellas y no estás humano, humano. Miles de guerras sin un Dios, miles de excusas sin amor.